saludo, un saludo, Padre Justiniano, un saludo a todos los discípulos de la hora décima en esta nueva emisión de nuestro programa. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios y también es bienvenido el Espíritu. Con Él no podemos hacer nada en esta media horita. Bueno, se nos vino la Semana Santa. Sí, Señor. Ya prácticamente este domingo en 8 es el Domingo de Ramos, ¿cierto? Sí, de este domingo en 8, el 28 de marzo ya. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Pues por la pandemia seguramente vamos a estar muy limitados en nuestras maneras tradicionales de celebrar la Semana Santa y pues, pero algo es algo, Sí, comparación con el año pasó el año pasado que pasado. no hubo absolutamente nada y todo el mundo estaba torturado allá encerrado en las casas a ver por dónde era que entraba el virus. Por lo menos este año podemos, así Claro. sea un aforo muy pequeño, pero por lo menos poder celebrar nuestra Semana Santa. Qué bueno decirle a la gente que los aforos en los templos no dependen del sacerdote, sino de las autoridades. Lo que han aprobado, la gente quisiera que participar, aumentar el número, pero no se puede. Lo que aprueben las autoridades, tenemos que ser obedientes también en eso. Yo les he propuesto a los feligreses que de todas maneras pueden hacer una celebración de la palabra en sus Domingo. hogares. Entonces, yo les preparé un guión para cada día de la Semana Santa, para el Domingo de Ramos, para el Jueves Santo, y les digo, pues la familia que quiera, envíenme un número de contacto, y yo le envío por WhatsApp esos guiones. Ustedes tienen simplemente que preparar un altarcito en la sala de la casa y reunirse ahí en el momento que decidan, la familia, y celebrar su Semana Santa, los días santos. Sí, claro. ¿Sí? Es una solución. Tengo otra idea, no sé si me funciona, y es que pienso inscribir para que unos vengan el Domingo de Ramos, otros vengan el Jueves Santo, otros el Viernes Santo y otros a la Pascua. Entonces, vamos a ver usted, dígame, padre, usted que es tan experto, ¿qué conviene? ¿Que vengan espontáneamente los primeros que lleguen o mejor hacer una inscripción No y es, así? Lo que se ha propuesto también hoy, Cata, es no, se prescriben las personas, pero como son 7, 8 ceremonias, cada uno en 2 ceremonias. Elija 2 ceremonias para darle participación a otras personas, porque uno puede llamar, no, inscriba a mi padre a todas las ceremonias. No, 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 no. a 2 ceremonias, escoja 2 ceremonias de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua, cuáles puede o desea participar y se llena el aforo, pero usted tiene que darle la participación, la posibilidad a otra persona que se inscriba también para otras ceremonias, porque si no, vamos a tener las mismas personas en todas las ceremonias. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, está bien. Entonces, lo más seguro es que sus párrocos les van a plantear distintas alternativas para poder celebrar, Eh, pero de todas maneras, que nadie se quede, o bien seguir virtualmente la las ceremonia ceremonias. de sus parroquias. La mayoría de las parroquias hacen una transmisión por YouTube o por Face Live. Face Live o por Google, ¿cierto? Sí, O por Zoom, que por llaman. Zoom también, por Meet Entonces, pueden en realidad también. estos medios alternativos. Yo lo voy a hacer por YouTube y voy a transmitir muy temprano en la mañana a las 8:30 desde el Centro Comercial Unicentro, voy a transmitir la Semana Santa. A mí me sorprendió el señor alcalde de Boyacá cuando comenzamos a hablar, a socializar el tema de Semana Santa. Y yo le dije, pues señor alcalde, usted sabe que la vigilia pascual es la ceremonia más importante. No sé si pudiéramos aumentar un poquito el aforo. Dijo, no, padre, esa es la misa y la ceremonia más importante, hagámosla campal. Que todos los que quieran puedan venir y participar. Ay, Sí. excelente. Es que tienen que traer la cobija y Sí. las No, ruanas sí, y todo eso, pero porque allá hace un frío uy, hace tenaz. frío, pero sí, es la ceremonia la que Pero se más puede poner desde las hace. 6 de la tarde, Sí, ¿cierto? sí, 5:30 claro. de la tarde hasta, y para no. Y no creo que será tan larga como los otros Sí, años. sí, sí. Bueno, dirán los discípulos, ¿y estos padres de qué van a hablar hoy? Llegó No, la de la hora. palabra de Dios, Sí. por supuesto, y es el Evangelio del próximo domingo. Es un texto hermoso. Hay una cuestión que quiero que ustedes como que se sorprendan. No propiamente en el Evangelio, sino en la segunda lectura que el apóstol Pablo, bueno, que el escritor de la carta de los Hebreos dice,
Cristo en los días de su vida mortal a grandes gritos y con lágrimas sí ofreció oraciones y súplicas a Dios que podía librarlo de la muerte. Pero lo que me llama la atención es a grandes gritos y con lágrimas, porque nunca aparece Jesús descompuesto, pero aquí lo que nos describe, lo que nos dice el apóstol o el escritor es que Jesús realmente, un momento en que se derrumbó, o sea, ante la presión de lo que significaba la hora que había llegado para él. Sí. Bueno, y a propósito de la hora, ahora sí leamos el No, Evangelio. pero padre, ¿Ah? hace 8 días usted nos dejó ahí con una cosa incompleta. No nos alcanzó el tiempo y estaba hablando de la etimología de creer, que venía de Ajá. 2 palabras, entregar el corazón. Entregar el corazón. Ya ahí quedó. Y sí, el que crea, porque dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, ¿sí? Y todo el que cree en Él, Se salvará. el que cree en Él, no dice el que tenga fe en Él, sino el que crea en Él. Y esa palabra creer es una palabra hermosa, porque viene de 2 palabras, ¿sí? Que es dar el corazón, Dar el corazón. dar el corazón. Entonces, ¿qué significa creer? O sea, ¿cuándo da uno el corazón? Pues, ¿y qué significa que dio el corazón? O sea, ¿qué significa que cree? ¿Qué significa creer? Y ciertamente uno no le da el corazón a cualquiera, ¿sí? Es una cosa, digamos, como lo más valioso que uno tiene, dar el corazón. Y segundo, dar el corazón significa, mi manera de ver, es yo confío plenamente en ti, si no, yo no te daría el corazón. Segundo, confío si yo creo en ti, yo creo lo que tú me dices. Yo creo que tú eres un bien para mí. Yo creo que mi felicidad no sería completa sino compartiendo contigo. O sea, dar el corazón, creer, es un acto mucho más rico, mucho más complejo que simplemente tener unas ciertas ideas en la cabeza y aceptarlas, como una especie de convicción intelectual. ¿Sí? Por eso les decía que era maravilloso el sentido del creer, ¿sí? Del dar el corazón, porque contiene muchísimos elementos que tocan toda la persona. Por eso, cuando el Señor habla de que la fe, de que creer en Él, en realidad está diciendo el que se entrega a mí, ¿sí? el que pone su vida en mis manos, el que permita que yo entre en su corazón y confía en mí, en lo que yo le digo, entonces experimenta esta nueva vida que yo quiero comunicarle. Bueno, Es duro, padre. ¿así le O parece? sea, coloco el ejemplo, a mí se me tronchó esta mano. Sí, Tuve que mandar sobar. La señora, padre, suelte la mano, suelte la mano, porque usted está muy tensionado. O sea, dejarse uno moldear. llevar, dejarse uno, bueno, Por eso eso, la idea entregar, de Dios como alfarero, como aquel sí, que moldea que nos a la moldea y persona. nos Pero cuesta. sí, por eso la fe, entre otras cosas, es una virtud teologal. Teóloga, Dios ¿sí? la da. Porque es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie viene a mí, dice nuestro Señor, si el Sí, Padre no lo trae. no lo atrae. ¿Sí? Entonces, pues sí, hay que pedirle al Padre Celestial, pedirla. llévame a Jesús, muéstrame a Jesús, revélame al Señor. Y sería una buena plegaria de todos los discípulos de cada día pedirle al Padre Celestial, Padre, revélame a tu Hijo, muéstrame a tu Hijo. ¿Sí? La fe, la esperanza y la caridad no es como otras virtudes humanas, que Sí. es a través de la repetición de actos que uno las va adquiriendo. No, ahí es pedirlas. También es un don de Dios, fundamentalmente. Bueno, si quiere, entremos, Listo, Padre, Dios porque mío. el tiempo corre, y leamos el Evangelio de este próximo domingo. Entonces, San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Entre la gente que había subido a Jerusalén a adorar a Dios con motivo de la Pascua, habían algunos no judíos. Se acercaron, pues, a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y habló con Andrés, y ambos se acercaron a Jesús y se lo dijeron. Jesús les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro, si el grano de trigo al caer en tierra no muere,
queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde, pero el que no se apega a ella en este mundo se asegura una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Al que quiera servirme, lo honrará mi Padre. Ahora mi alma está angustiada. Le pido al Padre que me libre de esta hora, pero si para esta hora vine al mundo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que se hallaba presente al oírla pensó que era un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús entonces dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Este mundo va a ser juzgado ahora va a ser expulsado el que domina este mundo, y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con estas palabras daba a entender cómo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nuevamente Jesús, ya con otras palabras, sigue hablando de lo mismo, de su muerte, Su muerte. de su muerte. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Recuerdo el domingo pasado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Que eso era en el capítulo 3, y aquí estamos ya en el capítulo 12. En el capítulo 12, pero la idea de ser levantado y la idea también de ser glorificado, levantado, glorificado. Es una paradoja, Padre, porque desde la perspectiva del teólogo judío, la cruz era la peor de las humillaciones y era propiamente una maldición, ¿sí? Y Jesús toma la cruz como parte de la glorificación, cuando el Padre me glorifique, y Él pide: Padre, glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo. No he glorificado. Sí, entonces nuestro Señor habla de la cruz. Pero bueno, ahí hay una palabra que entra y que es una palabra que aparece en lugares muy, muy importantes de la Sagrada Escritura. Sí, para esta hora he venido al mundo. Le pido al Padre que me libre de esta hora, pero si para esta hora vine al mundo. Entonces la hora, la famosa hora. Jesús utiliza esa expresión, mi hora, que aparece por primera vez allá en Caná de Galilea. A la Virgencita le dice: no ha llegado mi hora. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. mi Cuando María le pide que le ayude a estos novios que están en ese apuro, y Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? Y luego, pero paradójicamente como si estuviera el tiempo perfectamente unido por un hilo de oro, invisible por supuesto, Jesús dice, sabiendo que había llegado su hora, ¿sí? Entonces le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, y luego a María: ahí tienes a tu hijo. ¿Sí? Es conectada la hora de Caná de Galilea cuando todavía no había llegado, y ahora que sí ha llegado la hora, que es también la hora de María, ¿sí? La hora de María. La hora de Jesús es también la hora de María. Están sincronizadas los dos horarios, ¿sí? Los dos cronómetros. La hora del Señor, de su glorificación, es decir, de su cruz, y la hora de María cuando ella es elevada a la categoría de madre de la iglesia, de madre de los discípulos de Jesús. Pero bueno, Padre, nosotros veíamos que la gente busca a Jesús, ¿sí? No solo los judíos, dice unos no judíos. No judíos, ¿sí? Griegos, dice otras versiones. Buscan a Jesús, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y yo me retrotraigo inmediatamente a una palabra de Job, ¿sí? Cuando dice que conocía al Señor solo de oídas, ¿sí? Solo de oídas. Entonces, muchos discípulos todavía están en la experiencia del tercero, digamos del tercero, del que ha hablado de Jesús y en cierto modo pues se han interesado por nuestro Señor. Incluso han sido bautizados, incluso vienen a la iglesia, pero no han hecho la experiencia que el cardenal Newman llamaba la del Pentecostés personal.
¿sí? Saben que hay un Pentecostés, que vino el Espíritu Santo. Saben que Jesús es el Salvador, saben todo, ¿sí? Pero en cierto modo todo es de oídas, pero no lo han visto, no lo han visto. No como dice Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y que en el último día me levantaré de la tierra y en mi propia carne veré a mi Dios, ¿sí? El discípulo también tiene que hacer esta experiencia de esta nueva vida que Jesús le da y él mismo, personalmente, ver al Señor. Esta experiencia viva de Jesús, ¿sí? No es una experiencia que involucre los sentidos naturales, porque no les garantizamos a ninguno de los discípulos que van a tener una especie de visión, un día se le va a aparecer. Claro, si el Señor quiere aparecérsele, pues eso es nuestro Señor el que puede hacerlo. Pero en general no es eso. San Agustín, él hablaba de los sentidos, pero interiores, ¿sí? De la vista, del oído, del tacto, del gusto. Recuerde su merced allá en esa página memorable del libro de las Confesiones, cuando dice San Agustín, tarde te amé, Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como yo era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste, pero clamaste y gritaste y quebrantaste mi sordera. Se refiere a oír con el oído interno, el oído del corazón o el oído del alma, ¿sí? Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Eso es el sentido de la visión, pero de la visión espiritual. Entonces, cuando el Evangelio habla de estos que quieren ver a Jesús, ¿sí? Perfectamente nosotros podemos tomar esa expresión y podemos pedirle al Señor en esta Pascua, en esta Semana Santa, Señor, queremos verte. Sabemos que no nos vas a regalar esta visión física con nuestros ojos materiales, sino esta visión interior, la que tuvieron, recuerde su merced, los discípulos de Emaús, cuando reconocieron a Jesús, cuando Él había desaparecido, diciendo, pero que si están toda la tarde con Él, se sientan a la mesa con Él, no lo reconocen, y justo cuando ya no está lo reconocen, entonces, ¿qué visión tienen? Es la visión interior, es la visión interior. Se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos, aunque Él ya había desaparecido. Es esta visión interior. Entonces, queremos ver a Jesús, es esta visión. Y esto es lo que el cardenal Newman, que era protestante cuando le sucedió esto, lo que se llama el Pentecostés personal. Es una gracia del Espíritu Santo, una gracia de conocimiento, ¿sí? Una experiencia profunda de Dios que se tiene en el corazón. Todo discípulo debe vivir ese Pentecostés. Hay que pedir esa gracia, hay que pedir esa gracia. Para poder ver al Señor. Sí, digamos, no seamos tan pretenciosos de que, yo tuve un Pentecostés. No, pero si uno, volvemos a juntar la plegaria, Señor, muéstranos a Jesús, ¿sí? Como le pedimos a la Virgen, el fruto bendito de tu vientre, ¿sí? Muéstranos el fruto bendito de tu vientre. A nuestro Padre, muéstranos a tu Hijo, muéstranos a Jesús, ya que nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Padre se lo quiere revelar. Podemos pedir esa gracia. Muéstranos a Jesús, la obra de Jesús, pero muéstranoslo. A ver, nosotros hacemos unas imágenes de Jesús, unas imágenes tan bellas donde nuestro Señor está lavadito, perfumadito, bien afeitado, con un corte de cabello, mejor dicho, ni el mejor peluquero del mundo podría hacer cortes tan, ¿sí? Y maquillado, o sea, son esas estampitas donde Jesús, si el divino corazón o Jesús de la misericordia, se ve tan perfecto, ¿sí? Pero en este momento, por lo menos en la Escritura, nos están invitando a mirar la cruz. Y el espectáculo de la cruz es un espectáculo, digamos, como esos avisos que salen en la televisión. A partir de ahora comienza la programación para adultos. La cruz es para adultos, porque el espectáculo de la cruz es un espectáculo que saca a correr hasta el más valiente. De hecho, los discípulos se fueron, se alejaron, huyeron, porque la cruz no es para todos. O sea, es para todos y sin embargo
no todos están dispuestos a contemplar la cruz y entender el mensaje de la cruz. Entonces, muéstranos a Jesús. No esperen, por ejemplo, que nuestro Señor se les aparezca así como en las vitelitas, como en los cuadritos tan bonitos que tenemos, sino por lo menos en este contexto, que es la obra de Jesús, que es la cruz, también Jesús puede revelársenos en cuanto Él se entrega por nosotros, ofrece su vida por nosotros, y desde esa perspectiva cambiarlo todo. Es que ahí cambia todo, porque en unos versículos atrás Caifás ha dicho, es mejor que muera uno y que no perezca todo el pueblo. Entonces los judíos, las autoridades pensaban que le iban a quitar la vida a nuestro Señor y nuestro Señor aquí dice, no, nadie me la quita, yo La la doy, entrego. cambia totalmente. O Sí, sea, sí. una cosa es que le tocó, bueno, no, yo la entrego. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, no da fruto. Entonces, no es que se la quite, no es que lo obligaron a, no, él la entrega con generosidad. Ha llegado la hora, Ha de la llegado la entrega hora. total. Sí, yo digo las palabras a veces nos ayudan y las palabras a veces nos doran la píldora, Padre, porque tanto amó Dios al mundo que entregó. Cuando uno piensa en lo que entiende cuando dice entregar, ¿sí? Padre, yo le entrego este libro, ¿sí? Pero el libro no le pasa nada, ¿sí? En cambio, en la Biblia, en el Evangelio, cuando se habla de entregar, es la entrega del Cordero, ¿sí? Del Cordero para el sacrificio, aquel Cordero que tiene que ser sacrificado. Entonces, cuando uno contempla a Jesús que se entrega, uno tiene que quedarse las 6 horas de su agonía, uno tiene que contemplar la cruz, tiene que contemplar a Jesús que ha sido martirizado en la noche anterior por el castigo romano, ¿sí? Que nosotros llamamos en el Santo Rosario, en los misterios dolorosos, los 5.000 y más azotes que le dieron a nuestro Señor. ¿Sí? Recuerde la película La Pasión de Mel Gibson, el impacto que produjo, porque casi todo el tiempo, una gran parte de la película se detuvo en ese momento, en de la flagelación. Entonces, uno tiene que ver la cruz y tiene que ver a Jesús que viene de ser flagelado en la noche anterior. Uno tiene que ver la cruz, pero tiene que ver a Jesús coronado de espinas, ya, con esos abrojos de espinas punzantes que taladraron su cabeza y despedazaron su piel en su rostro. Tiene que ver a Jesús con sus manitos despedazadas por los clavos, ¿ya? Ustedes ven, por ejemplo, en las imágenes del resucitado, es un huequito muy discreto y hasta que luce, ¿sí? ¿No? O sea, la experiencia de triturar los huesitos del Señor, de partirlos, de romper las coyundas, los tendones, ¿sí? Y de romper las venitas de sangre. O sea, eso eran manantiales de sangre lo que brotaban, ¿sí? Ver sus pies, ver su rostro lleno de tierra por los golpes que se dio cuando caía llevando la cruz, ver sus pies uno sobre otro despedazado con ese punzón que debió ser un punzón pero grueso para que soportara el peso, Padre. O sea que cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Es lo menos atractivo. Yo no sé por qué no espanta, pero muchos se espantan. Sí, claro. Lo dice San Pablo hablando de la sabiduría. ¿Sí? Los judíos, los griegos buscan sabiduría, los judíos piden signos, pero ciertamente no el signo de la cruz. Sí. No el signo de la cruz, porque para ellos la idea de un crucificado es una maldición. Entonces, sí, ver la cruz y me llena de esperanza, yo creo que como ya estamos terminando, poder decir este optimismo de Jesús. Cuando yo sea levantado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. O sea, lo que está haciendo la cruz, lo que está haciendo Cristo desde la cruz, Él está atrayendo como un imán cósmico, atrayendo a todos hacia Él, para que su amor que ha sido derramado, ¿sí? Finalmente alcance a todos y los cure a todos y los sane a todos, como decía el domingo pasado, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Entonces, vea, cuando yo sea levantado sobre la cruz,
atraeré a todos hacia mí. Qué maravilla. Entonces yo me siento ahí, en cierto modo, Señor, finalmente tu cruz me salva. Finalmente, si todos van a ser atraídos, yo ya estoy en ese movimiento hacia ti. Ya me ¿Sí? atrajiste. Y no me desanimo tanto de que el mundo está en manos del diablo, de que este mundo se lo llevó el diablo, de que no sé qué y todo esto. No, porque el poder de la cruz es infinitamente más poderoso que todo ese poder hacia afuera, el centrífugo, ¿cierto? Toda esa fuerza centrífuga que saca hacia afuera. Hacia afuera. No, el poder de la cruz es centrípeto, Centrípeto. se atrae a Atrae. todos hacia Él. Y en esa cruz el mundo está siendo salvado. Salvado, sí, Señor. ¿Sí? Sin la cruz, no. Y bueno, sí, tenemos un minutico. Y lo que dice el apóstol, y yo digo el apóstol, el autor de la carta de los Hebreos, Padre. Esta obra de Jesús es un verdadero drama para el alma de nuestro Señor. A grandes gritos y con lágrimas ofreció oraciones a súplicas a Dios que podía librarlo de la muerte. Ya. Entonces, tenemos que darle a la cruz todo el poder que tiene el dolor humano para digamos, triturar al ser humano, ¿ya? Y de esa manera Jesús puede comprender hasta todos los dolores, sufrimientos, penas, tristezas, angustias, tribulaciones, desolaciones, todas, porque esa experiencia de la agonía, esa experiencia de la hora, esa experiencia de la cruz, del Calvario, nuestro Señor prácticamente trajo sobre sí toda la maldad para poderla cargar Él y de darnos lo que nos trae la paz. Él soportó el castigo, como dice Isaías, que nos trae la paz. Pues que Dios nos dé esa mirada, ese conocimiento, nos regale ese Pentecostés personal para poder ver al crucificado y ver en Él nuestra esperanza, nuestra salvación. El Papa Francisco ha dicho que hay muchos cristianos que vivimos la Cuaresma sin Pascua. O sea, nos quedamos a mitad de camino y ver a nuestro Señor en la Semana Santa, vivir esto, contemplarlo, queremos ver a Jesús, le da sentido a la Cuaresma, lo contrario, Sí, perdimos el caminar. Y luego, después de la cruz, ver la resurrección. Sí, Señor. ¿Sí? Cristo es glorificado, como dice el Padre Celestial. Entonces se oyó una voz que dijo, del cielo que dijo, yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Bueno, pues un saludo para todos los discípulos. ¿Sí? Qué gracia, qué bendición poder contactarnos a esta hora cada semana y que puedan todos ver a Jesús. Sí, ese es el deseo. Bendiciones.